¿Escucha bien? Sí, se escucha bárbaro. Perfecto. Bueno, antes de arrancar, en el formulario yo les agregué una pregunta sobre si ingresaron al aula virtual esta semana. En el aula las son obligatorias y necesitan hacerlos sí o sí porque no van a tener la certificación si no los van realizando y tienen fecha límite, así que si no los completaron, la idea es que esta semana traten de, silenciar, traten de completarlos. Si alguno no tiene acceso al aula, póngalo ahora en el chat, así yo lo anoto y aviso acá. ¿Alguien más, además de Enrique? Ahora anoto tu nombre. ¿Qué te figura en el aula? ¿No te deja iniciar sesión o podés ingresar? Profe, sí, perdón. Yo justo estuve hablando con Sandra durante la semana porque a mí lo que me pasaba, en principio yo podía entrar. De hecho, hice las primeras dos unidades, las hice. Luego me pasó que intentaba entrar y me dice datos incorrectos. Por favor, inténtelo otra vez. Me parece que ella algo hizo, me pidió que entrara de nuevo, me dijo que mi correo estaba mal en la base de datos. Y nada, justo recién volví a probar y sigue saliéndome el mismo mensaje de error. Bueno, voy a volver a avisar. ¿Vos te habías cambiado de comisión o estás Sí, acá de...? claro, Ah, yo asumo de que todo esto está pasando por eso, porque yo estaba en la comisión antes 2007 y me pasé para esta. claro, debe ser eso. Yo después... espera que me dijiste que lo puedo solucionar yo. Se tienen que hacer y una actividad obligatoria. Todo eso se carga en el aula. Eh, a ver si me apareces acá, Enrique. No. Bueno, después yo vuelvo a avisar, así te lo solucionan esta semana. Y Perfecto, profe. si otro no tiene acceso, también avise porque, nada, si no completan los ejercicios obligatorios y las actividades, no van a tener la certificación. Matías también, ahí te anoto. Dale. Bueno, yo igual después, además de Sandra, le aviso a los coordinadores que pueden editar el aula, que lo van a solucionar más rápido. Sí, algunos no les van a aparecer tildadas porque yo los tengo que ver. Después de que yo los vea, les van a aparecer tildadas esas actividades que hicieron. Así que por eso no se preocupen. Bueno, entonces nada, traten de este fin de semana empezar a hacer los ejercicios. Creo que la primera clase yo les había dicho que la idea es que por semana le dediquen 6 horas más. Y bueno, esas 6 horas incluyen que hagan las actividades que están en el aula y también que vean el material. Si bien yo todavía no vi bien que está subido, pero sé que hay videos de otros profesores y hay otro material teórico que yo no les doy, así que también está bueno que entren y vean ese material. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver transiciones, animaciones y todo lo que es responsive. Después, la verdad es que hoy no llegamos con CSS Grid porque es un tema bastante amplio, así que lo vamos a ver la semana que viene con Bootstrap. Voy a aprovechar que Bootstrap utiliza el sistema de rejillas, entonces, nada, va a ser más fácil explicarlo y no vamos a perder. La idea es explicar bien los temas de esta clase y no darlos muy por encima porque Grid es muy similar en cuanto a complejidad como a Flexbox. Entonces, para que quede bien claro, mejor vamos a dedicarnos a eso la semana que viene. Bueno, las transiciones son el efecto de un cambio de estado de un elemento de forma gradual, en un intervalo de tiempo que nosotros vamos a definir. Con cambio de estado, a lo que me refiero son los cambios a los valores de las propiedades que nosotros vamos a elegir y, bueno, tiene varios valores lo que es la propiedad transition, que igualmente no son obligatorios y el orden tampoco va a importar. Ahora vamos a ver que hay dos formas de declararlo. Están, que es más o menos como habíamos visto con algunas propiedades del modelo de caja, que teníamos dos formas, ¿no? Que podíamos ir llamando a todas las propiedades por separado, pero también podíamos hacerlo en una propiedad abreviada.
Vamos a ver un ejemplo. Yo ya creé una carpeta con un index y una hoja de estilos, así que vayan haciendo eso. Bueno, nada, todavía no puse estilos generales. Lo primero que voy a hacer es sacar los márgenes y los paddings predeterminados que nos da el navegador, así no nos molestan. Y vamos a poner bot sizing. Profe, perdón, vamos a empezar con responsive. Vi que tenías 3 carpetitas ahí. Sí, no vamos a empezar con las transiciones, después seguimos con las animaciones y por último vemos lo que es responsive y media queries. Perfecto. Así que primero se arman una carpeta general y arrancamos con transiciones. Arman un HTML y un CSS. Bueno, vamos a ver las propiedades de las transiciones. Las individuales tenemos la propiedad principal donde vamos a definir cuál va a ser la propiedad que vamos a alterar. Acá vamos a poner el nombre de una propiedad CSS. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una transición en el width de un elemento, acá vamos a poner width. Si queremos hacerlo en el color, color. Si queremos hacerlo en el fondo, background color y así. Esta propiedad acepta casi todas. Quizás haya algunas propiedades de CSS que no acepten las transiciones, pero suelen ser muy pocas. Así que con eso se van a dar cuenta de último si no les funciona, pero creo que la mayoría la soportan. Así que nada, non ya lo habíamos visto, que para nada, digamos, pero bueno, les va a servir si quizás en algún media query que vamos a ver después no quieren que haya transiciones, entonces sirve para eso. Y con all van a seleccionar a todos. Por ejemplo, si en un div tienen varias propiedades, pueden utilizar esta. Después está la propiedad para la duración, que es en segundos y en milisegundos, que nada, ahí vamos a poner el tiempo que va a durar nuestra transición. Por ejemplo, si estamos armando una transición en una imagen que queremos que se vaya alargando, ahí vamos a especificar cuántos segundos o milisegundos queremos que dure. Y después está la propiedad para el delay, que es el tiempo que va a pasar antes de que se ejecute la animación. Y por último el timing, que es la curva de velocidad del efecto de la transición, que ahí tiene varios valores. Ahora vamos a ver uno por uno. Primero vamos a crear un header, así le aplicamos algunos elementos transiciones. Ahora tenemos solo, esperen que voy a abrir esto en el navegador. Bueno, vamos a aplicarle una transición al título principal. Vamos a ponerle primero, vamos a centrarlo. Vamos a ponerle la familia que había seleccionado de fuentes, que no me acuerdo cómo se llamaba. Hasta ahí estilos normales que ya habíamos visto. Esperen que voy a... Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es utilizar la propiedad de transition property, y vamos a elegir cuál va a ser la propiedad que nosotros queramos cambiar. Acá tenemos solamente un título principal, así que lo que podemos hacer es cambiar si queremos el ancho del contenedor, el alto, lo que fuera, o el color, por ejemplo, o otras propiedades que podamos aplicarle a los textos, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con color. Entonces ponemos simplemente el nombre de la propiedad.
Después por separado vamos a poner la duración. Vamos a poner 2 segundos, por ejemplo. Acá pueden poner lo que quieran, siempre en segundos o en milisegundos. Ahora vamos a poner el timing. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner cualquier valor, por ejemplo este. Y ahora cuando lo apliquemos vemos bien las diferencias, porque si no, no lo vamos a entender. Y por último, vamos a cambiar el color para que la transición funcione, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color? No sé cuál es ese. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta transición cuando nosotros pasamos el mouse por arriba. Lo habíamos visto en la clase anterior con las pseudo clases. Entonces lo que vamos a hacer es a esta clase agregarle, lo voy a poner acá, un hover. Entonces lo que voy a especificar es que cuando yo pase el mouse por mi H1 se va a aplicar la transición. Acá voy a separar esto así se entiende mejor. Estos serían mis estilos generales y cuando yo paso el mouse por arriba del H1 se aplica la transición al color que va a durar 2 segundos. Este va a ser la curva, digamos. Y por último, el color que se va a aplicar cuando yo pase el mouse por encima del H1 va a ser este. Guardamos. Y ahí está. Todo ese tiempo que, esperen que me fijo bien la documentación porque no me acuerdo qué es lo que hace este en particular. A ver si lo... Ace in out lo que hace es arrancar despacio, después tener como una curva de, ¿cómo sería la palabra? Una curva de transición rápida y después finaliza bien rápido, digamos. Después tenemos los otros, sinceramente nunca me acuerdo los valores. Ace solo, que es el valor por defecto, me parece. Tenemos Ace out, Ace in, volvemos ahí, linear. Y estos últimos que están acá, que están entre paréntesis para recibir argumentos, son para transiciones más complejas. No los vamos a ver nosotros en este caso, pero si después les interesan las transiciones, nada, pueden investigar qué valores toman, pero son cosas más complejas y que no se suelen utilizar, al menos en lo que es para las transiciones normales, digamos, las que se suelen utilizar para traer elementos y demás. Así que... había una duda acá. ¿Cómo que la tenés que sacar? No entiendo. A vos decís, no lo entiendo. El font family yo lo llamo desde acá, digamos. Yo importo la URL que me da Google Fonts y después a la hoja, vos podrías incorporarla acá como un link, digamos, en la hoja de estilo, o podés hacer de la forma que hago yo. No entiendo. Bueno, yo lo copio tal cual como la manda en la hoja de estilo y no me lo tomo. ¿Qué error te aparece si vas acá? No toma nada, ningún estilo, nada, ninguna. La CSS no la lee, queda como un HTML normal sin CSS. Esto no te lee, me decís vos, el link. No. No, esto, el arriba, el arroba import, URL, HTTPS, eso. A ver, pasa el código como lo pones vos. ¿A vos el error?
Ya. Hay veces que hay que sacarle los espacios cuando copia el código la profe, por ejemplo, Ailén. Cuando nosotros lo copiamos en nuestro bloc de notas, digamos, nos queda con un salto de línea innecesario. Se borra el salto de línea y listo. Ah, Sí, de hecho en el Sublime Text, por ejemplo, te lo resalta en rojo. Entonces ahí tienes que estar pendiente y eliminar ese espacio que comenta. bueno, entonces probá con eso que dijeron los chicos. Y si no, después, si no llegas a copiar lo que yo voy copiando, yo después subo todo zipeado y ahí no te van a aparecer esos saltos de línea. Bueno, seguimos. Después, con el timing teníamos el lineal, que no lo anoté, es para que la velocidad sea constante. Después tenemos, bueno, este que puse es para que comience lento y después siga la velocidad de forma constante, digamos, y que termine más rápido, digamos. Después está ACE, que bueno, es el valor por defecto, que comienza rápido y después se larga de una, digamos. Y después hay un par más que la verdad es que no sé cómo funcionan, pero pueden ir probando. La mayoría tiene son bastante similares porque la duración de la transición suele ser bastante acortada, ¿no? 2 segundos no es mucho como para ver bien cómo funciona eso. Así que después si quieren pueden probar y poner 15 segundos y ahí van a ver bien en cámara lenta cómo funciona. Vamos a ver otro ejemplo más. Lo que vamos a hacer es agregar un div común con el ID transición, para ver otro ejemplo. Un div vacío, digamos. Vamos a llamar al ID y vamos a darle un width para empezar, un width, un height y un background para ver bien, para que nos aparezca en pantalla. Vamos a poner cualquier color. Y acá nos aparece este div, ¿no? Que yo le di este tamaño y lo que quiero ahora, por ejemplo, es poner una transición de que cuando yo me posicione por encima, que crezca a lo largo de toda la pantalla, ¿no? Como que lo subraya el título. Entonces, lo que vamos a hacer es llamar al ID y utilizar una pseudo clase. Y lo que podemos hacer es, se puede hacer tanto en este div como en el hover, ¿no? Eso va a depender de cómo ustedes quieran que funcione la transición. Así que ahora vamos a utilizar transition y vamos a utilizar la forma que acepta todos los valores, así nos ahorramos varias líneas de código. Vamos a darle por ejemplo, el width, que es lo que yo quiero cambiar ahora, es decir, como dije recién, que quiero que cuando el usuario pase el mouse por arriba, que vaya creciendo. Entonces vamos a poner width, 2 segundos, por ejemplo, que es la duración. El orden no importa, el navegador lo va a entender. Pongan el segundo adelante o atrás, donde quieran. El único orden que tienen que respetar es si le agregamos un delay, que ahí sí, que el delay lo tienen que poner seguido de este. Pero no se suele agregar, es más que nada para algún uso muy específico que tengan, pero sepan que ahí sí o sí lo tienen que poner después de la duración de la transición. Y ahora vamos a poner un timing. Entonces lo que yo estoy haciendo es que cuando me posiciono en el hover, arriba del elemento va a crecer al 100% de nuestro viewport. Acá podríamos darle otros colores. Ahora les voy a pasar una página. Esta, que es para hacer gradientes, para que quede más lindo, digamos, más amigable. Profe, perdón.
Podríamos Sí. hacer también, no sé, que la transición lo que haga sea que cambie por ejemplo, el margen izquierdo y que como que haga un efecto de que la barrita roja tiene movimiento. Como movimiento. No que vaya creciendo, sino que se vaya moviendo completa la barra roja. O sea, si le agregamos... Constantemente decís vos Sí. que todo el tiempo esté moviéndose. No, Eso no, es no, cuando lo te le pares encima. como, yo ahora me paro encima y completa la pantalla. Y Así crece, que claro. O sea, si le escribimos que cuando le pongamos el mouse encima agregue margen izquierdo, no crearía esa sensación como de movimiento. Bueno, lo voy a probar y a vos ver si se decís que puede. en vez de un width le demos un margin Exacto. para que haga lo mismo. Margin left. A ver, probamos. No, tendría que ser right, porque ahí está tirando para el otro lado. Ah, es verdad, tienes razón. No. Quizás hay que cambiarle arriba en transition también. En vez de ponerle width, hay que ponerle margin. No sé, Tenés igual no razón. tengo ni idea, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, claro. Claro, porque siempre tenés que modificarla, pero no funciona. Debe ser, no, porque nosotros acá tenemos un valor de la caja, digamos, Claro. acá estamos cambiando el width, así que no. Después igual eso con animación sí lo podés hacer porque tenés más formas de manipularla, pero igual no tiene mucho sentido porque es lo mismo básicamente. Sí, en Además, realidad fue como por, no sé, se me ocurrió y qué sé yo. claro. No, sí, sí, está bien. Yo lo pruebo porque nunca lo hice. Eso después, a medida que se les vayan ocurriendo, van probando. Las transiciones y animaciones, nosotros ahora vamos a ver esto, pero después al final les voy a mostrar las páginas de donde se suelen utilizar, porque la realidad es que esto no se suele hacer, sino que se recurre a otras páginas que ya te dan la transición o la animación armada, y vos lo único que haces es poner el CDN, poner el nombre de la clase y listo, lo usás. No sabes qué pasa por detrás, pero funciona. Así que así se suele utilizar, digamos, ¿no? A menos que realmente te guste toda esta parte. Bien, perfecto. Después, Angelina, no hay problema, no podés ponerte al día, tenés tiempo. Después, entre esta semana y la que viene, nosotros terminamos con la unidad de CSS la semana que viene y después ya la otra arrancamos con JavaScript. Así que tenés estas 2 semanas, digamos. ¿Qué más? Ah, bueno, les estaba mostrando esta página, ahora te las paso. Lo que vos podés ir seleccionando los colores, cambiándolos, si tocas acá, vas eligiendo y te genera esta gradiente. Vos lo copias, lo pegas y te queda tal cual. No tenés que hacer nada. Esa es la mejor parte. Lo pegan ahí en vez de poner el color y si actualizamos nos genera esto, que queda mejor, digamos, queda más agradable. Lo pueden hacer con cualquier color, pueden agregar los puntos de quiebre que ustedes quieran, no hay problema. Eligen y se les genera solo. Está bastante bueno. Para lo que es animaciones y transiciones sirve un montón. ¿Sí? Yo lo que hice fue en este div que estoy haciendo ahora, que es esta línea, digamos, lo que hice fue armar un div vacío en HTML, acá, en un section, en cualquier parte. También podría ponerlo dentro del header, no hay problema, pero como son dos ejemplos distintos, lo puse en un section. Lo que hice primero fue llamar al ID, acá podría poner una clase o incluso llamar solo al div, es lo mismo. Y lo que hice fue el modelo caja, agregarle un width y un height, un background, que es lo que recién copié acá, podrías poner cualquier color, es lo mismo, o generarlo como con la página que recién pasé. Y después lo que hice fue llamar a este mismo ID, ponerle la pseudo clase hover y ahí agregué la transición. Y puse que el width crezca al 100% del viewport. Antes tenía un width de un 20%. Acá podría ser más chico, podría ser de 5. Y nada, ahí va a crecer desde ahí, digamos.
Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Esto lo puse fuera del body. Vamos a crear otro section y vamos a ver un ejemplo con un botón, por ejemplo. Voy a crear otro div y a este le voy a dar la clase flex container para centrarlo. Y adentro voy a poner la etiqueta button con cualquier cosa y vamos a agregarle una clase botón. Vamos a hacer la caja que tenga los ítems flex, así que vamos a llamar a la clase flex container. Vamos a poner un display flex y vamos a centrarlo con justify content y con align items. Entonces acá aparece mi botón que está centrado. Vamos a agregarle un margin para que no esté tan pegado. Y ahora llamamos a la clase botón. Vamos a darle un ancho y un alto. ¿Qué más le podemos dar? Vamos a utilizar la propiedad cursor que se suele utilizar en los botones, que es para que cambie el cursor cuando el usuario se posiciona en el botón. Ven que lo cambia esta manito, digamos. Se suele utilizar en los botones porque no vienen por predeterminado esto, que es raro que no pongan. Ahí tiene un montón de valores, así que si después quieren investigar, háganlo. Los que me acuerdo son graph, text, zoom in y zoom out. Entonces, nada, lo que hacen es cambiar el cursor. Por ejemplo, en help te pone un signo de pregunta, creo. Y ahí está. Y bueno, hay un montón. El que más se usa para los botones es cursor. Perdón. Pointer. Que te pone la manito para que el usuario tenga como... sepa que tiene que cliquear, digamos. Bueno, entonces ahora vamos a agregarle una transición a este botón. Vamos a poner los segundos. Y la propiedad. Por ejemplo, yo quiero ponerle hacer una transición en el bot shadow. Entonces voy a poner la propiedad bot shadow. Y después ponemos el timing, face out, por ejemplo. Pero lo que vamos a hacer de vuelta es utilizar la pseudoclase hover. Y vamos a cambiarle el fondo para que cuando el usuario pase cambie a otro color, black. El color de la fuente también lo cambiamos. Vamos a agrandar un poco la letra, vamos a escalarla un 10%. Y vamos a utilizar la propiedad transform. Que ahora la vamos a ver bien. Esta propiedad lo que voy a decir es que escale el botón, digamos, un 1.2, un 20%, esto funciona igual que como habíamos visto con las medias. Y nada, simplemente eso, que se escale, que crezca un poco cuando el usuario se posicione arriba de ese botón. Y ahora vamos a ver la propiedad bot shadow, que es la que llamamos acá. Y vamos a poner medidas cualquiera, es lo mismo. Actualizamos y pasa eso, digamos. Simplemente eso, crece. Y cuando crece, ahí se ve, no se ve tanto el bot shadow, vamos a ponerlo un poco más.
ven que bastante lento, pero ven que ahí hay una transición en el bot shadow. La voy a poner de otro color así se ve un poco mejor. Ahí está. Esa es la transición, digamos. Y nada, en cuanto a transiciones, hasta ahí llegamos. ¿Quieren que les pase el código? Voy a poner un poco más. Sí, por favor. Sí, por favor. Igual al final vamos a ver las páginas que les comenté para que... si quieres agrandar, ¿qué cosa un 10%? Suponete que querés agrandar la fuente un 10%, pero tenés distintas fuentes. El padre tiene un tamaño y el HTML tiene otro. Y tu elemento tiene otro. Vos querés agrandar un 10% con respecto a lo que ya estaba de tu elemento. ¿Se puede hacer? Sí, después lo vamos a ver con las keywords, que es para que herede la propiedad del padre o para que... Después vamos a ver eso bien, aparte. Pero sí, sí se Claro, puede. yo entendí que con el padre podías y con el rem heredabas del HTML, pero del propio mismo, digamos, o sea, decirle agranda un 10% con respecto a mí, no. O no sé, no lo entendí. Y lo que podrías hacer, si no, es en vez de usar rem, usar em y declararle al div, digamos, el font size que querés usar. O si no, directamente le pones un porcentaje en píxeles si querés. Claro, ¿Se sí. entendió? Sí, sí. Sí, así puede ser. Gracias. Claro, yo ahora uso rem porque me estoy guiando de 16 píxeles, digamos, porque no declaré ningún font size antes. Y me estoy Claro, guiando del root, digamos. Pero si querés hacer eso, te conviene usar em o si no usar, después vamos a ver los keywords y ahí vas a ver cómo se heredan y esas cosas. yo. Pero nada, esa es la forma. Si no, lo más fácil es declararle un font size en píxeles o usar porcentajes. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, ahí pasó el intento. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con animaciones. Acá lo mismo, puse lo mismo que en el anterior, así que lo que voy a hacer es copiar esto, para que mi título principal y esos estilos predeterminados se vayan, así no los tengo que estar copiando de cero. Bueno, las animaciones nos permiten animar la transición entre un estilo CSS y otro. Constan de dos componentes, las propiedades CSS de las animaciones que definen el comportamiento de la misma y un conjunto de fotogramas que indican su estado inicial y final, así como posibles puntos intermedios. Las animaciones son muy similares a las transiciones, las dos tienen en común que van a actuar sobre valores de las propiedades de un elemento y las van a ir transformando gradualmente en otros valores. Pero lo que tienen las animaciones es que nos permiten dar más control en ese proceso de transformación. Las transiciones son más rápidas, digamos, o bueno, pueden ser lentas, pero dependen de menos valores. En las animaciones ahora vamos a ver los keywords que podemos ir modificando porcentaje por porcentaje como queremos que vaya como que vaya avanzando la animación. Después, tenemos lo mismo, dos formas, lo podemos hacer con las propiedades individuales o con la propiedad abreviada, es lo mismo. Lo primero que tenemos que especificar es el nombre de la animación, que acá puede ir cualquier nombre, digamos. No es que hay que poner un elemento o una propiedad de CSS, no, acá ponen un nombre X, por ejemplo o animación 1 es lo mismo. Después, bueno, la duración es igual que con las transiciones, es en segundos o milisegundos.
Después el timing es igual, acepta también los mismos valores y es también la curva, digamos. Y después el delay también es lo mismo, lo que va a pasar, el tiempo que va a pasar antes que la animación se reproduzca. Esto del delay se suele utilizar capaz que cuando le agregamos animaciones a... ¿Vieron cuando entran en una página y van apareciendo las cosas de a poco? Ahí sí se suele utilizar el delay para que los elementos de abajo tarden un poco más en cargar y el usuario pueda ver esa animación y no se la pierda, digamos. Pero más que nada se utiliza para eso. Después está la iteración, que acá nosotros vamos a definir el número de veces que queramos que el ciclo de la animación se ejecute. Después la dirección va a indicar si la animación debe retroceder hasta el fotograma de inicio al finalizar la secuencia o si debe comenzar desde el principio al llegar al final. Ahora vamos a ver igual bien esto. Después con Film Mode especifica el modo en que la animación aplica sus estilos, estableciendo su persistencia y estado final tras su ejecución. Y con Play State podemos iniciar o pausar la animación. Y bueno, después tenemos con solo la propia animation, pueden poner todos los valores sin importar el orden, salvo, como habíamos dicho, en el delay. Acá tenemos los valores que aceptan. Bueno, estos ya los habíamos visto acá, digamos, estos son los mismos. En iteration count podemos poner que sea infinito, digamos que se reproduzca constantemente, o un número, el número de veces que nosotros queramos, o uno para una sola vez, ¿no? Después en la dirección, bueno, ya lo dije, definimos el sentido de la animación. En normal va a empezar en el inicio y terminar en el final. En reverse va a ser al revés, digamos. Va a empezar en el final y va a terminar en el inicio. En alternate podemos definir que cambie, si llega al final, que se invierta, todo, digamos. Y lo mismo con reverse, pero al revés, digamos. Después, en film mode tenemos none, que bueno, es el valor por defecto, digamos, que no hace nada, que en realidad lo que hace es que cuando la animación termina, vuelve a los estilos iniciales que nosotros le damos. Por ejemplo, si tenemos una animación de, no sé, un fondo que cambia todo, que pasa por varios colores, ¿no? No sé, del rojo al verde, por ejemplo. Pasa por toda esa gama de colores y después ponemos que vuelva al color inicial, que sería el rojo. Eso lo hacemos ¿cuál era? Con forwards. Y después con backwards pondríamos el último, digamos, el verde. Y bueno, y así, ahora vamos a ver uno por uno. Bot lo que hace es el navegador elegir cuál es más conveniente. Y después con Play State, nada, podemos poner paused o running. Por ejemplo, si nos posicionamos en una animación, con el hover podemos poner que se pause, que quede quieta. Y eso. Después tenemos los keyframes que van de la mano con las animaciones, ¿no? No va a funcionar la animación si no los utilizamos. Tenemos estas dos formas de hacerlo. Con from y to es un poco más acortado. Acá van los estilos, digamos, from va a ser desde 0 hasta, y los ponemos acá dentro en to, y lo mismo va a pasar con los porcentajes, pero los porcentajes nos dan un rango más específico. Podemos poner 0%, 2, 3, 4, la cantidad de puntos de quiebre que nosotros queramos, digamos. Así que igual ahora vamos a ver ejemplos con los dos, pero los más utilizados son estos. Igualmente from y to actúa de una forma similar a los porcentajes. No es que, por ejemplo, si yo pongo que un fondo pase de rojo a verde, no es que pasa directamente del rojo al verde, sino que depende de la duración pasa por otros colores, pero tenemos más control si lo hacemos con porcentajes. Ahora vamos acá. Y lo que vamos a hacer es crear un div, como antes. Le voy a poner la clase div animado.
Y por ejemplo, vamos a utilizar la propiedad sola, digamos, animation. Vamos a ponerle un nombre a la animación, por ejemplo, ejemplo. Vamos a darle una cierta cantidad de segundos, vamos a poner 10 y vamos a poner que sea infinita. Y ahora vamos a trabajar con los keywords. Perdón, keywords, hoy. Keyframes, me confundí. Y al lado seguido directamente siempre va el nombre que le pongamos a la animación, el animation name, que en este caso es ejemplo. Y entre llaves vamos a poner todos los puntos de quiebre. Vamos a hacerlo primero con porcentajes. Por ejemplo, con 0% yo voy a decir que mi animación cuando esté en el inicio tenga, por ejemplo, un width de 10 view por width y un height de 10 de h. Elegimos un color, un background color. Voy a sacar unos códigos, a ver. Y ponemos un código, pongan cualquier color, es lo mismo. Entonces, mi animación en este porcentaje, hasta que yo ahora ponga otro, por ejemplo, voy a poner 25. Entonces, lo que especifico es que de 0 a 25, el width, el height y el background color sean esos. Ahora en 25% pongo otros. Por ejemplo, vamos a poner a escalar un poco el width. Y vamos a cambiar el color. Vamos a poner otro. Y lo mismo vamos a poner 50%. Y lo mismo, vamos a ir escalando a 30. Seguimos con 75. Y por último, 100%. Vamos a poner el 100 del view por width y el 50 del view por height. Entonces acá tenemos nuestro keyframe completo. Nosotros, acá ustedes pueden poner la cantidad de porcentajes que quieran. Si quieren poner 0, 1, 2, 3, es lo mismo. Si quieren poner solo 2, también no importa. Es indistinto. Así que vamos a ver. Y ahí nuestra animación pasa de 10 a 25, a 50, a 75 y termina en 100%. Y lo mismo también está escalando el alto, ¿no? Listo, simplemente un div animado. Vamos a ver otro ejemplo con la otra forma, que es esta. Con el from y el to, vamos a ver. Vamos a hacerlo con una imagen. Yo acá guardé una imagen PNG. Googleé mundo PNG y les va a aparecer esta imagen. Traten de bajarse una que sea PNG, así no se ven los bordes y vemos bien cómo funciona. Así que voy a crear otro section. Y dentro del div voy a poner la etiqueta IMG
Y bueno, voy a llamar la ruta donde la tengo. Ya está. Vamos a ponerle una clase. Imagen mundo. Vamos a los estilos. Y vamos a llamar a la clase que es imagen-mundo. Voy a darle un margin, así no aparece pegado al otro div. Y voy a poner la imagen en display block, así ocupa todo el ancho de la pantalla. Nosotros habíamos visto que las imágenes son elementos en línea, ¿no? Así que lo que hice acá fue hacer que ocupe todo el ancho. Voy a pasar la pelota arriba, así no se va corriendo con la otra animación. No se va bajando. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es darle un ancho y un alto, porque tiene los tamaños por default que son bastante grandes. Y bueno, vamos a arrancar a utilizar las propiedades de las animaciones. Vamos a ponerle un nombre. Ahora vamos a utilizarlas por separado, no como acá que vimos todas las propiedades juntas. Vamos a poner mundo, por ejemplo. Vamos a ponerle una duración de 4 segundos. Y vamos a ponerle un fill mode. Forward, para ver cómo funciona esto. Y qué más podemos ponerle. Vamos a ponerle un hover, una pseudo clase. Y vamos a poner que cuando nos posicionemos sobre la imagen, que pare la animación. Que se hacía con esta. ¿Qué nos falta? Tenemos el nombre, la duración, forwards, pongamos la dirección. Vamos a poner alternate readers. Se van a inspeccionar y van a los 3 puntitos, More Tools, Animations, se les va a agregar, el navegador va a empezar a escuchar las animaciones y si les pasa algo que no funciona, nada, va a aparecer acá, que no la está tomando a la última animación, a ver, espera. Vamos a poner todas las propiedades juntas. ¿El contador te faltará? No, porque no es necesario poner la mayoría. A ver, voy a probar con esto. A ver si... No lo lee todavía. A ver qué puede ser. Ah, Play state. no puse el keyframe. ¿Sabes? Yo hoy claro, bueno, como había dicho, las animaciones no funcionan sin el keyframe. Me estaba confundiendo con las transiciones.
Eso me pasa por usar siempre, por usar siempre scripts externos de animaciones y no hacerlas yo. Así que ahora tenemos que poner el nombre de la animación, que es mundo. Y nada, acá adentro vamos a utilizar, vamos a hacerlo con from. Y vamos a utilizar la propiedad transform. Y lo que vamos a decir es que se vaya trasladando desde -5 viewport width, o sea, desde antes de que empiece el viewport, digamos, 0 para el height, y vamos a poner que rote 0 grados. Y en el to vamos a poner de vuelta transform. Después, si quieren, después les paso páginas para que vean otros ejemplos con esta propiedad, que está buena. Pueden hacer un montón de cosas. Se maneja en los ejes. Está buena, pero la verdad es que no tenemos tiempo para verla completo. Pero es fácil de entender. Lo que va a hacer ahora es la imagen ir trasladándose en el eje, digamos, desde -5 del viewport width y va a rotar 0 grados. Y ahora vamos a poner acá, de vuelta, translate. Vamos a poner que vaya hasta 60, por ejemplo, del viewport width, pero para el alto. Y vamos a poner que gire 360 grados. Y ahora sí tiene que funcionar. Ahí está. Entonces ahí la pelota va girando. No empieza desde el menos porque yo acá puse forwards y alternate reverse. Pero esto después lo podemos ir mezclando con los otros valores que están acá. Y nada, van a pasar las cosas que expliqué recién, que en Fill Mode lo que va a hacer es volver al estado inicial o al final o el que el navegador crea conveniente. Y con la dirección lo mismo. Después pueden poner infinite para que la animación no pare. Y ahí el mundo va a quedar girando todo el tiempo, digamos. Lo mismo que está pasando en esta animación. Y nada, en cuanto a animaciones, creo que esos dos ejemplos están bien. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlas, cómo copiarlas, digamos. Podría ir cambiando la imagen también, como la imagen, el tamaño. No, si por ejemplo agarro el mundo sacado de diferentes partes, digamos, iría cambiando la imagen esa y parecería como que va girando, digamos, el mundo, rotando, digamos. Pero con otra imagen, decís vos. Claro, sí, sí. Sí, O no sé. podrías. Lo Ah, podrías ok. hacer con background image. Después, sí, podés hacer cualquier cosa mientras lo Ok. soporte la propiedad CSS. Así que no, con eso podés hacer lo que vos quieras, digamos. Bueno, ahora vamos a ver las páginas para sacar animaciones que a mí me gustan más. Acá en el PowerPoint que subí en Drive tienen un montón. Vamos a ver algunas nomás. Las que más uso yo son estas dos, Animista y Animate CSS. En Animista lo que tienen que hacer, entran a esta página. Y nada, tenemos básicamente todas las propiedades acá. Es más, las podemos ir modificando, la duración, el timing, el delay, todo básicamente. Y nada, van probando las que les gustan y las agregan. Lo bueno de este es que te da el código, digamos. No te hace poner CDN ni nada. Después ahora vamos a ver otro ejemplo que sí hay que ponerlo desde el CDN. Yo lo uso más que nada para los textos. Acá, por ejemplo, eligen. No sé, por ejemplo, si les gusta acá pueden ir cambiando, le dan más duración. Voy a poner, ahí está. Y lo que hacen es tocar acá donde están las llaves y les da el código. Copian la clase. La pegan
Y ahora pegan el keyframe acá. Y nada, ven, les da todo este código que nada, antes que hacerlo es mejor copiarlo. Copian el nombre de la clase que les da animista y lo que van a hacer es aplicarla al elemento que quieran que tenga esa animación. Por ejemplo, si quiero que mi título principal haga ese efecto, pego la clase acá, vamos a abrir esto, y ven cómo se aplica sola la animación sin tener que pensar mucho. Es mejor hacerlo de esta forma. Después, también pueden hacerlo los elementos. Las animaciones se suelen utilizar mucho cuando abrimos una página y vieron que los elementos se van agregando. Pueden hacerlo de esa forma. Vamos a ver, vamos a buscar otro más. Estos también tienen para fondo, que estos están buenísimos para las imágenes o para el fondo de una imagen. Tiene varias que están geniales. O para el fondo del color de fondo, que ven que va cambiando. Y ustedes pueden agregar, ven, tienen para que pongan 4 colores, 5 colores. Esto lo pueden dejar fijo, que dure, digamos, que esté todo el tiempo en la página. Por ahí no les conviene tanto por un tema de carga, que esté todo el tiempo, digamos, de velocidad, digo. Pero si lo quieren poner al principio de la página antes que cargue, está bueno y no pesa tanto para hacerlo de esa forma, ¿no? Pero si le meten un infinite a esta animación va a ser un poco más pesada la página. Y nada, después también tienen para otros textos, tienen para elementos, para rotación, por ejemplo con la pelota. A ver si encuentro. Bueno, tienen uno que es para que giren los elementos, para que reboten. Está bastante bueno este es el más completo, digamos. Y lo que tiene de bueno es que te da el código y nada, pues si te interesa esto, puedes tratar de entenderlos. Hay algunos que son re complejos. Así que nada, yo les recomiendo esta página y si no, esta, que lo que tienen que hacer es agregar, tienen que instalar, acá tienen la documentación. Sí, las animaciones, bueno, antes se hacían solo con JavaScript, pero últimamente CSS se hizo bastante completo, digamos. Entonces, es más fácil hacerlo con... no sé si es más fácil, pero es más completo hacerlo con CSS porque ahora tenés las propiedades para hacerlo. Pero si querés hacer una animación con JavaScript, sí podés hacerla. Incluso algunos de las páginas que pasé acá son animaciones con JavaScript. De los que conozco los otros los pasé porque me parecieron lindos, pero nunca los usé. Este es solo en JavaScript. Bueno, tiene CSS, pero las animaciones son hechas en JavaScript. Así que sí, hay de todo. Eso lo pueden hacer como ustedes quieran. Después, bueno, con Animate CSS, que estos dos son los que yo más uso, lo que hacen es copiar este link. Lo pegamos en el HTML acá. Ahí está. Y lo que tiene esta página es que ustedes, voy a cerrar esto, van arriba y nada, van tocando acá las que les gustan. Tienen varias. Y lo que hacen es copiar esto que está acá, copian el nombre y directamente agregan la clase al elemento que quieran agregar. Voy a agregar otro. Por ejemplo, vamos a ir acá abajo. Bueno, con Animate CSS no tienen que hacer nada en CSS. Lo único que tienen que hacer es acá agregarle la clase. Agregan la clase que les da y me parece que hay que agregar otra clase. Después lean bien la documentación, que es Animate, si no me equivoco. A ver si funciona. Y ahí está.
ven que si cargo viene desde acá el H2. Lo que se suele utilizar igual más que en un H2 es ponerle la clase a un section particular, por ejemplo, a todo el section, digamos, para que toda esa parte aparezca de acá. Se usa mucho, vieron, cuando hay varios divs, digamos, como uno al lado del otro, digamos, y van apareciendo de a uno con un tiempo de delay los que están al lado. Se puede separar la transmisión. Ahí está. Profe, ¿podemos ver un momentito el CSS del mundo? Porque no me está, o sea, rueda hacia un lado, pero no rueda de regreso. Quería ver qué tengo diferente. Sí, ahí pongo. Acá está. Yo lo que hice para que esté rodando todo el tiempo es ponerle un infinito. Después, si vos querés que con estas dos propiedades, ¿querés que le pase el código? No, ahí vi la diferencia, era que me estaba faltando el alternate reverse forwards. Bueno. Ahora igual pasé el código, no me acuerdo. No, de ese no. Bueno, ahí lo paso. Bueno, ahí está. Mi consejo es que utilicen estas herramientas. Es más fácil y nada, se van a ahorrar tiempo, qué sé yo, me parece más. Y después puse otras páginas que también están buenísimas. Esta está buena para lo que son botones. Después tienen la página ahí, también es por CDN esta. Y bueno, también puse un par más que están bastante interesantes. Así que nada, en cuanto a animaciones y transiciones, eso. Después si quieren les subo un par de ejemplos de otras animaciones. Pero nada, no vamos a seguir viendo esto. Bueno, vamos a pasar a responsive. Acá está. Bueno, hasta hace algunos años era imprescindible utilizar una computadora para navegar por internet. Ahora, en cambio, la mayoría de los accesos se realizan desde un celular, por lo que se ha convertido en algo esencial optimizar los sitios web para un buen uso en estos tipos de dispositivos. De manera general, podemos distinguir dos formas de optimización: Responsive Web Design o Mobile First. El diseño responsive es aquel capaz de adaptarse a diferentes tamaños y dispositivos, es decir, dependiendo de qué dispositivo sea el que se cargue, tu sitio web se va a ver más accesible y fácil de usar. A diferencia, Mobile First lo que propone es empezar a diseñar un sitio web como se vería en una pantalla móvil, y a partir de ahí ir escalando al resto de las pantallas. Nosotros hasta ahora no hicimos nada responsive. No, absolutamente nada. Sí vimos las unidades de medida que son como que son para que se vayan adaptando a los distintos tamaños de pantalla, pero puntualmente, por más que se vayan adaptando, no quiere decir que quede responsive. Primero porque no agregamos la etiqueta viewport, que ahora la vamos a ver, y segundo porque tampoco utilizamos ningún media query. Entonces, todas estas páginas que nosotros hablamos en el navegador no se van a ver responsive, ¿no? Nosotros acá lo primero que tenemos en la consola, que creo que igual lo habíamos visto, es el emulador. Acá nosotros podemos ir seleccionando para ver cómo es que se ve nuestra página en determinados dispositivos. Ven, acá las animaciones no se ven responsive. Se ve como cuando abren una pantalla y queda súper chiquito, como se ven los mails, digamos, en los celulares. Entonces, lo primero que hay que hacer para modificar esto es utilizar la etiqueta viewport. Esperen que esto. Nosotros ya habíamos estado viendo bien el significado del viewport, que es el área visible para el usuario de una página web. Va a variar según el dispositivo y bueno, obviamente el viewport en un celular es mucho más chico que el de una pantalla grande.
Bueno, y con HTML5 se empezó a utilizar esta etiqueta, Meta Name Viewport Content, que lo que hace es ir amoldándose a los distintos tipos de pantalla. Así que a partir de ahora es obligatorio que usen esta etiqueta. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo. Vamos a poner acá un div. Fondo, por ejemplo, voy a hacer un div vacío con una clase fondo. Yo todavía no agregué la etiqueta de la que estoy hablando. Primero voy a y lo que voy a hacer es llamar a esta clase fondo y vamos a ver esto. Yo voy acá y esperen que voy a abrir esta página. Si voy acá y voy a inspeccionar, acá tengo una pantalla de un celular Moto G. Lo que veo acá es que tiene un 360 de width y un 640 de alto. Entonces vamos a darle esos tamaños acá en los estilos, ¿no? Por ejemplo, este div quiero que tenga un width de, ¿cuánto era? 360 píxeles y un alto de 640 píxeles. Vamos a ponerle un color. Ahí está. Yo acá estoy dándole un width y un height que es el mismo que tiene la pantalla del celular. Pero ven que el div claramente no está midiendo eso en el celular. Entonces esto pasa porque no estamos utilizando la etiqueta meta. Nuestra página no está optimizada para un celular. Entonces lo primero que hay que hacer para modificar esto es utilizar dentro del hit la etiqueta meta name viewport. Y después en content vamos a poner width igual y esto después lo copian siempre, no se lo acuerdan. Bueno, lo que estoy diciéndole acá es que el ancho de las pantallas vaya variando, ¿no? En función del tipo de pantalla del usuario y bueno, que vaya escalando, ¿no? Después hay otros más para los viewport, que es por ejemplo para que el usuario no haga zoom, pero nada, digamos, este es el que más se usa y el que yo les recomiendo que utilicen. Después si quieren investigar los otros para sacar algunas funciones del usuario pueden investigarlos, pero este es el principal. Vamos a actualizar. Y lo que va a pasar ahora es esto. La página ahora es responsiva, entonces si yo declaro un div con los tamaños de pantalla de este celular, este div va a ocupar toda la pantalla, ¿no? Porque son las medidas exactas de este teléfono. Si yo ahora paso a otro teléfono, busquemos uno más chiquito, bueno, ven acá. Bueno, este iPhone tiene otras medidas, entonces claramente no lo va a completar, pero el resto de los celulares que tengan esas medidas o un poco menos, sí van a aparecer completas por ese div. Entonces, esa es lo primero que tienen que considerar, porque que una página, como nosotros veíamos viendo, se vaya moldando cuando hacemos esto, que los textos se vayan creciendo, los divs se vayan acomodando, igual no quiere decir que sea una página responsiva, ¿no? Si no tienen esta etiqueta. Así que no se olviden de agregarlo, se las paso por si no la copiaron. Bueno, ahora con esto vamos a indicar que los elementos se vayan amoldando a los distintos tipos de pantalla. Pero no es todo, ¿no? No es que con esta etiqueta ya está, tenemos una página apta para todos los teléfonos. No, ven, de hecho, si yo saco esto, chao. Además estoy utilizando un ejemplo en píxeles. Así que vamos a borrar esto. Y lo que vamos a hacer ahora es
ponerle al body un background color cualquiera. Y ahora vamos a ver las media queries. Nosotros vamos a controlar bien lo que son los dispositivos de los tamaños de pantalla con lo que son las media queries. Bueno, son herramientas fundamentales que se encargan de aplicar diferentes estilos para diferentes dispositivos y proporcionan la mejor experiencia para cada tipo de usuario que se encuentra navegando en el sitio web. Nacen de la necesidad de crear breakpoints o puntos de rupturas en las hojas de estilo que tengas predefinidas. Permite que tu sitio web sea manejable desde diferentes dispositivos. Bueno, acá están las cosas, bueno, les voy a mostrar directamente de acá. Lo que vamos a hacer es con @media se llama a las media queries. Después hay un montón de formas de llamar, pero nada, yo les voy a mostrar la que más se usa, que es media screen. Con esto voy a decir que comience en la pantalla, ya sea que tenga un width de 2 píxeles, no importa. Con esto llamo a las pantallas. Hay muchas personas que quizás acá ya ponen el mínimo de los celulares, que creo que el mínimo del width de los celulares es 340 si no me equivoco, pero nada, lo mejor es poner screen. Y acá después voy a poner and y voy a poner un min width o un max width, que lo que voy a decir es que los estilos que yo ponga acá adentro van a aplicarse hasta ese mínimo o ese máximo de ancho, ¿no? Entonces vamos a probar con un max width de, por ejemplo, 400 píxeles. Y entre llaves van a ir todos los estilos que yo quiera cambiar desde que la pantalla está en 0, digamos, hasta que llega a un width de 400 píxeles. Entonces, si yo acá pongo el elemento body y pongo un background color, vamos a poner red. Vamos a ver cómo funciona. Mi pantalla acá está en violeta, ¿no? Bueno, no es un violeta, pero bueno. Que es este mismo color que pusimos acá, que es un estilo general, ¿no? Que aplica a todos los tipos de pantalla. Pero acá yo estoy creando una media query y lo que va a pasar es que cuando lleguemos a los 400 píxeles, acá ven que se van modificando, vamos por 500 y ahí llegamos a los 400. Una vez que llegamos a los 400, el color cambia. De 400 a nada. En este caso 61. Si pongo 0 es lo mismo, va a quedar rojo. Vamos a seguir, vamos a crear otro. Suelen tener varios media queries las páginas, no es que tienen solo uno. Acá lo que podemos poner es el min width y ponerle este y seguir con otro max width, o también podríamos poner screen, es lo mismo. Y vamos a poner entonces, ahora nuestra página va a cambiar y acá que está en más de 400 píxeles va a ser azul hasta los 800. Y una vez que llega a 800 pasa a este mismo color que declaramos acá al principio. El rojo no te lo mostraría, ¿no? Sí. Mira. En este caso sí. Ah, no, tenés razón. No, ¿sabes por qué no me lo muestra? Por el Porque, mínimo. claro, acá ustedes pueden poner screen o pueden poner min width y ponen 401. Digamos el que sigue. Claro, asumí porque como que sobreescribía el segundo al primero, entonces el primero por eso no lo mostraba seguramente. Claro. Para que no lo sobreescriba, acá tendría que poner ahí no lo debería sobreescribir. A ver, espera.
no los escribo, bueno, no importa. Es que estoy acostumbrada a usar SAS para las media queries, así que no estoy acostumbrada a hacerlo de esta forma. Así que nada, vamos a volver como dijo. Ahí está. Nada, siempre traten de seguir, digamos, a lo que es el max width y sumarle un puntito para que digamos, sucesivamente ya pase al otro tamaño, digamos. Y bueno, vamos a armar uno más con 800. Y por ejemplo acá vamos a poner 1200. Y nada, ahí lo mismo, no va a cambiar en verde. Y una vez que supere igual una vez que supere los 1200 va a tomar el color violeta que ponemos acá, ¿no? La mayoría igual, digamos, voy a poner acá en comentarios, es de acá les pongo los valores para que tengan una referencia. Ustedes igual siempre pueden poner los que quieren, ¿no? El primero, por lo general, es bueno, desde que empieza hasta lo que serían 600 píxeles, que incluye a la mayoría de los celulares, ¿no? Tal vez no incluya los celulares que son muy grandes. Después vienen las pantallas medianas, incluye algunas pantallas chicas, vamos a poner chicas. Pantallas chicas, pero que son un poquito más grandes que las anteriores, que incluye más que nada lo que son tablets y, bueno, celulares grandes, que tendría tendrían que poner un mid width de 768 píxeles. Acá. Después, ¿qué más? Después estarían las pantallas medianas, que suelen ser, perdón, las pantallas grandes, que suelen ser que tienen como min width 992. Pantallas grandes, que incluye a computadoras, tal vez algunas no. Ustedes, obviamente, esto lo pueden declarar como quieren, ¿no? Es dependiendo de la cantidad de píxeles que quieren. Sí, también se pueden guiar con esto, ¿no? Por ejemplo, acá Chrome me dice mobile, me dice desde acá hasta 320 es una. Después tablet, laptop large, supongo que será. Y ahí me va tirando 4K. Tienen un montón no hay un estándar, digamos, que es de tal píxel a tal píxel. Así que la verdad es que eso se van a... Sí, ahora voy a hablar de mobile first. Esto es más que nada para que ustedes se orienten según los tamaños que quieran poner. Traten de utilizar siempre los mismos, digamos, si ustedes, personalmente digo, que traten de guiarse siempre con tres, digamos. Uno para pantallas chicas, uno para tablets y uno para computadoras grandes. No hagan uno para, no sé, celulares chicos, celulares medianos, tablets, pantallas medianas, pantallas grandes, no. Traten de hacer siempre 3 media queries y después si necesitan algo muy específico para algo, sí agreguen, pero la idea es que tengan pocas, no que tengan 20 media queries, porque va a ser un quilombo de código. Y también traten de que siempre estén al final de todo, de separar sus estilos por secciones
por ejemplo el header, el main o un section, el footer, y abajo de todos los media queries. Traten de que sea organizado, porque la verdad es que cuando empezás a aprender los media queries, le metes, no sé, 6 media queries y es un quilombo. Y después acá adentro pueden poner la cantidad de propiedades que quieran. Es indistinto. Y traten de ponerlas siempre en el mismo orden. Así no se marean. Después, bueno, esa es una forma. Nosotros hasta ahora estamos viendo eso. Estamos diseñando para pantallas grandes, para una computadora. Y ahora cuando agrego estas media queries, estoy adaptándolo a otros dispositivos. Eso es responsive web, digamos. Después está lo que es mobile first, que lo que propone y es lo aconsejable, que ustedes empiecen a desarrollar una página partiendo de una pantalla móvil. Entonces, lo que van a hacer siempre es trabajar así, ¿no? Elegir una pantalla de celular cualquiera y empezar a armar su página viendo esta pantalla. Y una vez que la van haciendo, ¿no? Por ejemplo, hacen un menú acá, hacen el menú ese común que es hamburguesa o como ustedes quieran, digamos, y después lo empiezan a escalar a otras pantallas. Es la forma más fácil y traten de hacerlo desde el principio, porque lo digo por experiencia, si no lo hacen al principio, ahora que van a empezar a armar páginas, después es bastante difícil acostumbrarse a hacerlo de la otra forma. Lo digo porque a mí me costó un montón. Entonces, a partir de ahora, lo hacen en todos lados, por eso es lo ideal. Todos aconsejan que empiecen a desarrollar en una vista móvil. Porque es más fácil adaptar un menú, por ejemplo, hamburguesa, que suele ser bastante complejo hacerlo de la inversa. Entonces, nada, desarrollan, arman el menú y después ya es una boludez pasarlo a pantalla grande, ¿no? Además, solamente, por ejemplo, si lo hacen así, necesitan solo una media query y ponen que por ejemplo, de 200 píxeles a, no sé, a 500 píxeles esté el menú hamburguesa, que son los 3 puntitos acá. Y de 500 para adelante el menú normal, que es así, uno al lado del otro. Entonces, nada, eso es mobile first. Que primero desarrollen como si estuvieran diseñando solo para un celular. Y después escalen al resto de las pantallas, que es mucho más simple. Así que nada, háganlo de esa forma. Aparte, uno cuando suele desarrollar viendo la pantalla grande, nada, todo el tiempo se le van ocurriendo cosas para incorporar y después tienen un código de, no sé, 400 líneas y tienen que pasar estas 400 líneas a una pantalla chica, que claramente es un poco más difícil de desarrollar en lo que es una vista móvil, entonces, nada, van a tardar el triple. Así que nada, yo les recomiendo que lo hagan de esa forma. Bueno, y por último, para cerrar, igual esto de diseño responsive, ahora cuando veamos la clase que viene de Bootstrap, lo vamos a trabajar todo el tiempo. Y además a partir de ahora, lo que veamos en JavaScript y en Vue también lo vamos a hacer responsive. Así que nada, si les quedó una duda o después quieren profundizar más lo que son los media queries, lo vamos a seguir viendo todo el tiempo. Y bueno, antes de cerrar, me habían estado preguntando con respecto al trabajo práctico, al portfolio, si les podía pasar algunas plantillas o si tenían que diseñar ustedes el diseño de su portfolio. El que quiera que le pase alguna plantilla para que la copien, que sería como el modelo en el que trabajarían en un trabajo, digamos, que les pasan un mockup o un prototipo, y ustedes lo copian, me preguntan y yo armo algunos y se los paso. Me piden y se los paso. Pero el que quiere armarlo solo, digamos, a su diseño, hágalo, no hay problema. El que quiere también armar el diseño a medida que lo va desarrollando, hágalo también. Lo que les conviene igual es tener un prototipo e ir trabajando en base a eso. Más que nada para incorporar para incorporar cosas que les van a servir en un trabajo, porque la realidad es que si trabajan en front, siempre les va a llegar un diseño, no lo van a armar ustedes. Entonces, está bueno empezar a trabajar de esa forma. Bueno, después yo armo modelos y se los paso. Y además está bueno porque nada, después con eso pueden chamullar. Si les preguntan qué proyectos tienen, pueden decir, nada, hice esto basándome en un prototipo y nada, sirve para mandarle fruta, ¿no?
Entonces, nada, yo después busco y se los paso. Está bueno trabajar de esa forma y bueno, también quedan más agradables a la vista. Así que nada, bueno, como algunos quieren, el fin de semana armo algunos y en Photoshop y se los paso y después les paso algunos ejemplos. Sí, después, así que nada, después entre el sábado y el domingo se los paso por Slack. Así que nada, nos vemos entonces el miércoles. Chau, chicos. Gracias, chao. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, Chao. profe.